Pasada yo comencé una serie que le titulé La misma corona, pero otro corazón. Y yo quiero continuar con esa segunda parte de esta serie. Creo que fue y que es un mensaje muy poderoso, muy profundo, y en menos de un minuto quisiera resaltar acerca de lo que hablamos, que lo recuerdan, todo se desgasta, el corazón también se desgasta y muchas veces el tiempo, la forma en la que tratamos con el Señor, he visto un mal en el pueblo de Dios, que es posible seguir ocupando el lugar que Dios nos dio, pero haber perdido el corazón de la persona que Dios nos llamó. Seguimos ocupando el mismo lugar, pero ya no somos las mismas personas que Dios nos llamó. Y esto es de repaso, porque ese es uno de los más peligrosos o uno de los peligros más grandes que hay en la vida espiritual, no perder la posición, pero sí perder la condición. Ya no somos los mismos, aunque mantenemos la misma posición. Y eso le pasó a Saúl. Saúl empezó humilde, sencillo, ante sus ojos no era nada, pero después Saúl cambió. Ya no era el rey o el joven que Dios llamó, era el rey que Dios puso, conservaba el reino que Dios le dio, tenía la corona, pero ya le cambió el corazón. Y hablamos de eso, hablamos de que la Biblia presenta a hombres que conservaron la corona, pero que perdieron el corazón que Dios había formado en ellos. Y quizá esos son uno de los peligros más grandes que podemos encontrar. Ya no somos el hombre que Dios encontró en el principio. Nuestro corazón comenzó a cambiar y son síntomas que están ahí, y ahí es como terminó la historia de Saúl. ¿Lo recuerdan? Saúl conservó el reino, pero perdió el corazón. Y que lo más importante no es seguir liderando, no es seguir estando en un lugar, en una posición, en un ministerio. Lo más importante es caminar con Dios. Porque a veces trabajamos para Dios, pero no caminamos con Dios. Y si hay algo que la Biblia resalta, y termino el resumen, es que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. No dice que escribió un libro, ni que levantó iglesias, ni que levantó ciudades, ni que levantó altares. La Biblia dice que Dios dice de Enoc que Enoc caminó con Dios. Y es que si hay algo a lo que Dios te ha llamado, es a caminar con Él. Dios busca más tu condición que tu posición. Amén. Y ya saben cómo terminó Saúl, ya saben lo que ocurrió con la vida de Saúl, y terminaré diciendo que el servicio a Dios nunca puede sustituir la comunión con Dios, y que el ministerio que Dios te da nunca puede sustituir la presencia de Dios, y que la actividad que podamos tener, que no es mala, es buena, pero no puede ser una sustituta de la intimidad con Dios, porque la corona, levante su mano conmigo y diga, la corona, dígalo conmigo, la corona no puede sustituir el corazón. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Dios por eso? Así que yo le hablé de Saúl como el hombre que conservó el reino, pero que perdió el corazón. Y quiero hablarle de otro personaje en esta misma línea. Le voy a hablar de Sansón, el hombre que conservó el don, pero perdió la presencia. Y hay una diferencia enorme entre tener don y vivir en la presencia de Dios. Aunque hay gente que lo puede confundir, y hay gente que aunque crea que el don opera es porque la presencia está, pero no es lo mismo. Los dones son un regalo de Dios. La presencia es el fruto de una relación con Dios. Otra vez, los dones son regalos de Dios. Usted no tiene que hacer nada para recibir un don. Es un regalo de Dios. Pero la presencia no es un regalo. La presencia es un fruto de tener una relación con Dios. Porque Dios no derrama su presencia sobre aquellos que no tienen relación. Los dones pueden impresionar a las personas y de hecho impresionan los dones, pero lo único que transforma el corazón es la presencia de Dios. Los dones no transforman corazones. Los dones te pueden despertar la fe,
Los dones pueden manifestar el poder de Dios, pero los dones no transforman corazones. Los milagros no transforman corazones. Jesús hizo muchos milagros y muchos de los que vieron esos milagros nunca fueron transformados por los dones o por los milagros que Jesús hizo. Lo único que transforma un corazón es un impacto con la presencia de Dios. Por eso quien se encontraba con Jesús y se encontraba con la presencia de Jesús, con quien era Jesús realmente, no era un maestro, no era un rabí, para algunos era maestro, rabí, para otros era un comilón, para otros era un endemoniado, nunca se encontraron con Jesús. Pero es imposible encontrarte con el Dios hecho carne y no cambiar tu vida para siempre. Por eso quien se encuentra con Jesús nunca vuelve a ser el mismo. ¿Alguien lo puede entender eso? Así que hay muchas veces que confundimos el don con la presencia y no es lo mismo. Y la vida de Sansón nos enseña de una manera extraordinaria todo esto. Miren el comienzo extraordinario de Sansón. La historia de Sansón ni siquiera comienza con Sansón, comienza con Dios. Porque te diré que nada comienza contigo, todo comienza con Dios. Israel estaba oprimido, los filisteos durante años habían tomado el dominio y eran los enemigos por excelencia de Israel. Entonces Dios decide levantar un libertador. Y un ángel se le aparece a la esposa de Manoa, que era estéril, y le dice, vas a tener un hijo, pero este niño no va a ser igual que los demás, no va a ser un niño normal, va a ser un niño extraordinario. Porque desde antes de que naciera Sansón, Dios ya le había puesto propósito a Sansón. El nacimiento de Sansón era para liberar al pueblo de los filisteos, porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Usted no está aquí por una noche loca, usted no está aquí porque nació por nacer, usted haya podido nacer en el país que haya podido nacer, en la familia que haya podido nacer, en las circunstancias que haya podido nacer. Dios lo que estaba esperando era un vientre disponible. Pero si usted está en la tierra es porque Dios primeramente le dio propósito en la eternidad. Alguien le tiene que dar un aplauso a Dios por eso. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, no me importa tu historia, lo que sé es que tienes propósito divino de Dios. Así que Sansón fue nazareo, estoy dándole base, después le pongo el fuego. Fue nazareo, que significa apartado para Dios. Y su vida reflejaba que pertenecía a Dios. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en el pacto. No era el cabello. El cabello era la señal visible del pacto invisible. Así que si era un pacto, no beberá vino ni sidra ni pasará navaja sobre su cabeza, sobre su cabello. Pero la fuerza de Sansón no caía o no estaba sujeta solamente al cabello, sino al pacto. Porque lo importante no era el pelo de Sansón, lo importante era la consagración de Sansón. Y por eso van a entender por qué le digo esto. Jueces capítulo 13, verso 25 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Era el espíritu de Dios por la consagración que tenía. Qué comienzo tan extraordinario, cómo Dios le bendice, cómo el espíritu comienza a moverse en él. Hay un llamado, hay un propósito, hay un poder sobrenatural en su vida. Sansón era un propósito de Dios en la tierra, pero aquí hay una lección que nunca podemos olvidar. Un buen propósito, mejor dicho, un buen principio no garantiza un buen final. Hay gente que comenzó muy bien. Todo lo que admiramos en el comienzo de Sansón es impresionante. Pero también esto nos enseña algo. Puedes tener un buen principio, pero tienes que cuidar el camino hasta el final. Porque que hayas comenzado bien no significa que vas a terminar bien si no cuidas tu camino. Y esta es la enseñanza que quiero darles ahora. Permitir pequeñas cosas pueden traer grandes ruinas. Y Sansón no perdió la presencia de un día para el otro. No perdió la presencia cuando le cortaron el cabello. La presencia la iba perdiendo paulatinamente
cuando hacía cosas que no debía hacer. Sansón empezó a jugar con aquello que había o tenía que guardar. Con aquello que tenía que guardar, Sansón comenzó a jugar. Se acercó a los lugares donde no debía de estar. Tomó decisiones basadas en deseos y no en la voluntad de Dios. Pensó que podía acercarse al pecado sin que el pecado se acercase a él. Todo esto fue en la vida de Sansón, porque las grandes caídas casi siempre comienzan con pequeñas cosas. Usted no se crea que Satanás le va a tentar, le puede tentar por grandes cosas, pero lo normal y su forma de operar es por pequeñitas cosas, porque el corazón no se endurece de golpe, el corazón se endurece decisión tras decisión. Hoy un poquito, mañana otro poquito, pasado otro poquito, porque muchos creen que las grandes caídas comienzan con grandes pecados y no siempre es así. Las grandes caídas comienzan con cosas pequeñas que permitimos cada día, con una oración que dejamos cada mañana. Antes orábamos todas las mañanas, ahora hemos dejado de orar todas las mañanas porque no tenemos tiempo. Pastor, ¿y es pecado? Eso no es pecado, pero sí te debilita frente al pecado. Con una mentira que llamamos piadosa. Antes no mentían nunca, ahora son mentiras piadosas, pastor. Con un pecado que pensamos que podemos controlar. Bueno, yo tengo que hablar claro aquí, ¿ok? No, yo no quiero gustar a nadie, pero no hablo de mí, hablo en general, ¿ok? Es un ejemplo. No quiero gustar a nadie, o hombre o mujer, pero me gusta ser objeto de deseo. Voy a ver si. Y en tu corazón comienzas simplemente queriendo gustar, no tienes ninguna intención, pero eso es como acercarse a un perro atado. Si tú te acercas un poquito más lejos de donde llega la cadena, no te puede morder. Pero si entras en el terreno hasta donde está atado y la cadena llega, estás en un terreno peligroso. Y a veces creemos que podemos acercarnos al pecado sin que el pecado se acerque a nosotros. Y esas pequeñas cosas son las que van comenzando a debilitar tu santidad, tu consagración, tu manera de ver a Dios, con una conversación que no te conviene, con una página de internet que no tienes que ver, con una amistad de tiempo que lo único que hace es alejarte de Dios, con una película que tiene contenidos que comienzan a apagar tu sensibilidad espiritual, o con un rencor que no quieres soltar. Y la palabra es, no pasa nada, yo soy maduro, puedo estar, puedo hacer, puedo ir, sé hablar con todos, sé estar con todos. Pensamos que no pasa nada, pero el pecado, óyeme bien, no es estático. El pecado no se sujeta en un lugar y se queda ahí. El pecado siempre tiende a crecer. Y lo que hoy toleras, mañana puede dominarte. ¿Aló? Lo que hoy toleras, mañana termina dominándote. Había una profesora de escuela que quería explicar a niños pequeños cómo funcionaba el pecado. Y entonces tuvo una idea. Cogió un hilo, imagínense un hilo. Le dijo al niño, pon las manos así. La puso así y le dio una vuelta con un hilo de coser. Y le dijo, rómpelo. Y el niño hizo así, y lo rompió. Y le dijo, eso es el pecado, así funciona el pecado. Pon tu mano otra vez. Puso la mano y lió un hilo. Y siguió liando, y liando, y liando, y liando. Y la bobina de hilo la acabó. Y le dijo, suéltate. Y ahora no podía soltarse. Porque lo que hoy consideras que es débil y que puedes con ello, mañana ese hilo se convierte en una cuerda y la semana que viene en una cadena donde comenzó pequeño, pero termina grande. Porque lo que tú toleras hoy, mañana, quizá no lo puedas controlar. Y lo que hoy toleras, mañana es lo que te esclaviza. Y así es que como comenzó Sansón. Sansón comenzó con pequeñas cosas y ustedes saben cómo terminó. Por eso si hay algo que tenemos que cuidarnos, y la Biblia dice, cuidado de las zorras pequeñas que son las que comían esos animales, porque las grandes comían el fruto, pero las pequeñas que no llegaban mordían en la raíz.
Las cosas pequeñas son tan importantes o más importantes que las cosas grandes. Si hay algo que tenemos que tener claro en nuestra vida, es que a Satanás no le importa por dónde romper, por dónde matarte, por dónde acabar contigo, con lo grande o con lo pequeño. Pero si hay algo que tienes que cuidar, es cuidar tu corazón, es cuidar la presencia de Dios por encima de todo. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Y escuche, ¿saben que en la antigüedad los perfumes eran productos de muchísimo valor? Y entonces no era como ahora, tenían que destilar aceites, esencias, tardar mucho tiempo en conseguir un perfume. Con mucho cuidado se trabajaba con aceites y especies aromáticas. Se conservaban en recipientes, algunos dicen que eran largos, con boquita estrecha, y ahí es donde echaban los aceites hasta que todo se uniera y se compusiera, y a veces tardaban años en conseguir un perfume. Pero aquello que había costado tanto tiempo en preparar, podía echarse a perder por algo insignificante. Y Eclesiastes capítulo 10, verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que todo ese tiempo de trabajo, todo ese tiempo de elaboración del perfume, volaba una mosca, se plantaba, se caía, se ahogaba en los aceites, se fermentaba, se podría y todo el trabajo se perdía por eso. Y eso es exactamente lo que pasa con el pecado. Eso es exactamente lo que pasó con Sansón, porque Satanás no siempre intenta destruir una vida con un pecado grande de un día para el otro, sino poco a poco. Y muchas veces se piensa como con una mosca pequeña, no le sacamos tiempo, no le damos importancia, pero una pequeña locura, una pequeña cita, un pequeño mensaje, una página de internet, una conversación, una herida no sanada, todo lo que tú has estado trabajando por años en tu ministerio, en tu llamado, en tu relación, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, se cumple la palabra que las moscas muertas hacen heder y perder el perfume del perfumista. Y lo que costó años en construir se puede destruir por una simple locura. Porque el problema nunca fue el tamaño de la mosca. El problema fue que la mosca cayó en el perfume. El problema no es el tamaño del pecado que hay en el mundo. ¿Cuántos pecados hay? Yo creo que ya no se pueden inventar nada porque han inventado todo. El problema no es el pecado. El problema es que la mosca caiga en tu corazón y fermente y se pudra. Por eso si hay algo que no puedes perder es la presencia de Dios en tu vida. Dale un aplauso a Dios. Y ahora comienzo a predicar. Y ahí estaba Sansón, consagrado, llamado con propósito, con unción, con poder, el único Superman de la tierra hasta que aparece Dalila. Pero Dalila es la consecuencia de todo lo que está haciendo él. Y con ella llega el momento más triste de toda la historia, Jueces capítulo 16, verso 20. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta es una de las frases más tristes que la Biblia tiene. Él no sabía. No dice que se hubiera apartado Dios en ese mismo instante. Lo que dice es que Sansón no era consciente de que Dios se había apartado. Será como las otras veces. Haré lo que siempre hago porque la fuerza está en mí. Y escuche bien, lo más doloroso no fue perder la fuerza. Lo más doloroso fue no darse cuenta de que había perdido la presencia. Porque cuando un hombre deja de percibir la presencia de Dios, corre el peligro de seguir viviendo únicamente por costumbre. No tengo la presencia, pero si no me doy cuenta que la presencia de Dios ya no está conmigo, hago las cosas por métodos, hago las cosas por costumbres. Y la tragedia de Sansón no fue perder la fuerza. La tragedia de Sansón fue perder la presencia. Y tu tragedia no es perder la fuerza.
es perder la presencia. Porque hay momentos en la vida donde un hijo de Dios puede perder las fuerzas y mantener la presencia. Pero no se pueden mantener las fuerzas si pierdes la presencia. ¿Alguien me está escuchando? Hay momentos en la vida que aunque tenemos la presencia, perdemos las fuerzas. Eso le ocurrió a Elías. Después de hacer descender fuego sobre los profetas de Baal, y Jezabel le dice que va a acabar con su vida. Ya saben lo que hizo Elías. Se sentó debajo de un enebro. Reyes capítulo 19, verso 4. Dijo: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. En otras palabras, estaba depresionado, había perdido las fuerzas, pero no había perdido la presencia. Dios seguía estando con él y mandó un ángel y le dio una torta y le dio agua. Porque aunque pierdas las fuerzas, si la presencia de Dios está contigo, las fuerzas las vas a seguir recuperando. Por eso la tragedia de Sansón no fue que perdió la fuerza. La tragedia de Sansón fue que perdió la presencia. Elías no había perdido la presencia, había perdido las fuerzas. Y eso nos ha pasado a todos: una enfermedad, un diagnóstico, una palabra mala, una empresa que se quiebra, algo que se rompe. Y aunque Dios está contigo en el momento, las fuerzas te se caen. Me pasa a mí como pastor, le va a pasar a todos ustedes. Nos sacaron del templo que teníamos, no hay nada por donde podamos ir, no había lugar donde encontrarlo. Y en ese momento las fuerzas se me vienen abajo y digo: ¿y ahora qué hacemos? Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con este pueblo? Me desanimo. Pero cuando la presencia de Dios viene, cuando no pierdes la presencia, aunque estés por el suelo, viene la presencia y no sé cómo lo hace, no tengo explicación, el problema está, pero las fuerzas las has recobrado. Vamos a hacer un culto en la campaña, en el monte, lo vamos a hacer en el parque, y allí hicimos culto, y de allí entramos a otro lugar, y de ese lugar está aquí. ¿Por qué? Porque perdí las fuerzas, pero nunca perdí la presencia. Pero Sansón, tú tienes un problema, y el problema no es que has perdido la fuerza, es que Dios ya no está contigo y tú no te has dado de cuenta. Porque la fuerza sube y baja, hermanos. Uno hoy está fuerte y con ganas de comerse el mundo y a pelear contra todo, y mañana se encuentra débil. Todos tenemos días buenos y días malos, tenemos días especiales y días difíciles. Pero mientras la presencia de Dios esté con nosotros, siempre va a haber esperanza de levantarnos. Porque el problema no es perder las fuerzas. El problema es desconectarse de la fuente de donde vienen las fuerzas. Y Sansón creyó que su fuerza estaba con él. Y dijo: será como las otras veces, porque yo soy Sansón. Yo tengo fuerzas. Pero no era la fuerza. La diferencia lo hace Dios. Porque nunca fue la fuerza Sansón. El verdadero milagro no fue la fuerza Sansón. No fue la piedra David. No fue dar vueltas a Jericó. No fue levantar el báculo Moisés. Esas son estrategias que Dios las hace porque tiene humor y porque quiere y porque le da la gana. Vence con una piedra, vence con una vuelta o 13 vueltas, vence con una vasija que rompe, como quiere. Pero el milagro no es la fuerza, Sansón, porque mientras Dios estuvo contigo, no hubo ejército que te venció. Nadie te podía detener, ningún enemigo te pudo destruir. No era el cabello, no eran tus músculos, no era tu capacidad, no era tu fuerza. Era Dios sobre tu vida. Y cuando Dios está sobre tu vida, no importa que a veces las fuerzas desaparezcan, porque si Él está, Él te va a dar doble fuerza, te va a multiplicar la fuerza. Como dice la Biblia, Él da fuerzas al cansado, porque la fuerza no depende de nuestra capacidad, sino que depende del poder de Dios en nosotros. Pero ¿saben qué? Que esto sigue pasando todavía entre nosotros como Sansón, porque nunca nuestro poder ha estado en nosotros. Nunca ha estado el poder en nuestras experiencias. Nunca ha estado en nuestros años de evangelio. Nunca el poder ha sido una realidad personal de nosotros. El poder siempre ha sido en que Dios está con nosotros. Porque estaba consagrado, nazareo. Y
Por eso Dios estaba en la vida de Sansón. Pero nosotros muchas veces dependemos de la fuerza. Y se lo voy a poner así. Tenemos una iglesia grande, tenemos un lugar, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos fuerza. Y por eso tiramos hacia adelante. Tengo una empresa, tengo dinero o tengo salud, todo va bien. Tenemos fuerza y afrontamos las cosas ¿con qué? Con nuestra fuerza. ¿Qué pasa cuando la fuerza desaparece? ¿Qué pasa cuando la empresa quiebra? ¿Qué pasa cuando se cierra un ministerio? Un lugar, porque los ministerios no se cierran los lugares. ¿Qué pasa cuando se cierra un lugar? ¿Qué pasa cuando viene una enfermedad? Que la fuerza se va, se pierde. Ya no tenemos posibilidades, ya no tenemos recursos, ya no tenemos nada. Y es ahí cuando nos tenemos que dar cuenta que todo lo que hemos tenido anteriormente, que todo el poder que hemos tenido, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea ministerial, ya sea de familia, no nace de nosotros, nace de la presencia de Dios. Porque cuando tienes la presencia de Dios, esa es tu fuerza, esa es tu fortaleza. La fuerza de Sansón simplemente era lo que se manifestaba de lo que tenía interiormente, que era la presencia de Dios. Pero cuando perdió la presencia de Dios, lo perdió todo. Y no podemos perder la presencia de Dios, porque cuando pierdes la presencia de Dios, no tienes poder para nada. Cuando pierdes la presencia de Dios, no eres capaz de conducir tu casa, ni conducir tu esposo ni tu esposa. Todo se rompe, todo se quiebra. No tienes fuerza para perdonar, no tienes fuerza para permanecer en medio de las pruebas, no tienes fuerzas para seguir creyendo. Es imposible, si pierdes la fuerza de Dios, mantenerte santo en una sociedad pecadora que te vende los pecados, que te los regala, que los mete por los ojos, que constantemente llama a tu puerta, porque perdemos la fuerza de amar. El corazón se corrompe cuando la presencia de Dios se pierde. No importa tu dinero, ni importa si eres pastor, apóstol, reverendo, reventado, lo que sea. Cuando la presencia de Dios se quita, puedes mantener la forma, pero ya no tienes la esencia. Tienes la vela, pero no está encendida con el fuego del altar. Cuando la fuerza está, pero la presencia no está, es cuestión de tiempo de que te derritas. Es cuestión de tiempo de que tu matrimonio fracase, de que tu ministerio se rompa. Es cuestión de tiempo de que todo te salga mal, porque no son las fuerzas, no son los recursos, es Dios, es Él. De Él mana la vida, de Él mana la fuente. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Alguien le tiene que dar un aplauso a Dios por eso. Por eso nada nace de nuestra capacidad, todo nace de su presencia. Pero a veces llegamos a valorar más las bendiciones de Dios que a Dios. Valoramos más los dones que al dador. Y valoramos más lo que Dios hace que lo que Él mismo es. Pero las bendiciones de Dios nunca fueron el destino. El destino siempre fue la presencia. Lo que Dios siempre quiso desde el principio con el hombre no fue llenarle solo de bendiciones. Lo primero que quería era su presencia. La presencia de Dios con el hombre. Por eso el Edén era un lugar abierto a la presencia de Dios. Y cuando rompió la conexión de Dios, cuando rompió la relación con Dios, ¿para qué servía el Edén? ¿Para qué servía todo lo que Dios habría creado para el hombre? Porque las bendiciones de Dios no funcionan sin Dios. ¿No entienden eso? O yo igual no me explico bien. Las bendiciones de Dios no funcionan sin Dios. Dios te da una familia, quitas a Dios de la familia y la familia se vuelve un infierno. Pero no te la ha dado Dios, sí, pero solo funcionan con Él. Dios te da dinero, quitas a Dios del dinero y el dinero te pierde. Pero no me la ha dado Dios, sí, pero es que las bendiciones de Dios no funcionan sin Dios, porque lo importante no es lo que Dios te da, lo importante es tenerle a Él en el alma y en el corazón. Y entonces tengas mucho, tengas poco, si tienes a Dios, todo funciona. Los conocimientos sin Dios lo único que produce es orgullo. Pero cuando Dios está en nosotros, aunque parezca que tenemos poco, lo tenemos todo. Porque no hay mayor riqueza. La mayor riqueza nunca es lo que Dios nos da. No. La mayor riqueza es tenerle a Dios mismo. Esa es la riqueza. Les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ir? Pero sean sinceros. ¿Cuántos quieren ir al cielo?
¿Cuántos quieren ir al infierno? No se levanta nadie ninguna mano. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Ahora, ¿cuántos quieren ir al cielo? Pero sí, es que parece que no quieren ir. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Vale, ahora yo le voy a hacer un juego. Resulta que Dios ha cambiado el cielo a Satanás por el infierno. Y quien vive en el cielo ahora es Satanás. Y el que se va al infierno es Dios. Yo me voy para el infierno. ¿Saben por qué? Porque donde está Dios, el infierno se convierte en cielo. Y donde está el diablo, el cielo se convierte en infierno. Por eso lo importante no es el cielo. Lo importante es que Dios está en el cielo. Porque lo importante no es lo que Dios te da. Lo importante es tener a Dios y mantener a Dios. Y entonces, cuando tú mantienes a Dios en tu vida, lo que Dios te da siempre florece. Amén. Y quizá el Espíritu Santo en esta mañana quiere llevarnos a algo. No al lugar de los dones, no al lugar de los resultados ni de las bendiciones, sino al lugar de su presencia. Dios quiere llevarte a su presencia. No puedes perder la presencia de Dios por mantener una actividad. No puedo perder la presencia de Dios por mantener un ministerio. No puedo perder la presencia de Dios por nada. ¿Saben por qué? Porque sin la presencia de Dios, todo se muere, todo se acaba. Por eso, Sansón es el hombre que mantuvo el don, pero perdió la presencia. Y cuando perdió la presencia, también se apagó el don. Si hay algo que en nuestra vida tiene que estar, es la presencia de Dios. Saúl conservó la corona, pero perdió el corazón. Sansón conservó el don, pero perdió la presencia. Y déjenme hablarles y terminar con David, el hombre que conservó el trono, pero por un tiempo perdió la vigilancia de su corazón. Y van a entender por qué digo esto. Si Saúl nos habló de un hombre que perdió el reino y Sansón la presencia, David perdió el guardián de su corazón. Nos habla de algo muy peligroso. Un hombre que seguía amando a Dios, pero que dejó de vivir como el hombre que Dios había formado. Y aquí se lo voy a decir muy rapidito. La caída nunca empieza por el pecado. La caída nunca empieza por el pecado. Levante su mano conmigo y diga, la caída nunca empieza por el pecado. Apréndalo. La caída siempre comienza cuando dejamos de cuidar el corazón. Porque cuando tú dejas de cuidar el corazón, entonces es que el pecado puede entrar en tu corazón. ¿Recuerdan quién era David? El hombre que Dios llamó. Cuando Dios llama a David, nadie piensa en David, ya lo saben. Estaba cuidando ovejas y nadie le llama. No le llamó por su capacidad militar, ni por su inteligencia, ni por su liderazgo, lo llamó por su corazón. Porque Dios siempre primero unge el corazón y después unge la cabeza. Pero le quiero decir esto, para terminar. Déjenme. David fue el hombre que perdió el guardián de su corazón. Porque David era el dulce, el cantor de Israel, el que amaba a Dios con todo su corazón, el que le está persiguiendo Saúl y que cuando todos sus hombres le dicen, mátalo, Dios te lo ha entregado en tus manos. Dice la Biblia que le corta solo el manto y se turbó su corazón, no le hizo daño, solo le cortó el manto, un poco de ropa, para que se diera cuenta que había estado en sus manos. Pero dice que le dolió el corazón. Le dolió el corazón por quitarle un poco del manto del hombre que te persigue, que te quiere matar. Porque el corazón de David estaba tan expuesto a la presencia de Dios que cualquier cosa le hacía daño. David nos habla de un hombre que por un tiempo su corazón está guardado, pero después pasa el tiempo. ¿Y quién es el guardián del corazón? ¿Quién guarda el corazón? Quien guarda el corazón es el temor de Jehová. Ese es nuestro guardián. Porque cuando tú tienes temor de Dios, el temor de Dios
hace la función de un guardián, de alguien que te guarda. Porque el temor de Dios no es tener miedo a Dios, es vivir con una conciencia permanente de la presencia de Dios. Es recordar que cada decisión Dios te está viendo, que cada mirada Dios te está viendo, que si vas para un lado, si miras esto, si haces lo otro, si pronuncias una palabra, Dios te está viendo. Ese es el guardián de nuestro corazón, el temor de Dios. Y cuando perdemos el temor de Dios, entonces perdemos el guardián de nuestro corazón, porque el temor de Dios es un centinela colocado por Dios en la puerta de nuestro corazón. Y mientras el centinela está despierto, el corazón está protegido. Pero cuando tú quitas el temor de Dios de tu corazón, te pasa lo que le pasó a David. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 11 y verso 1: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. A veces el pecado viene no porque estamos detrás de la tentación, sino porque dejamos de estar en el lugar correcto. Y aquella tarde David no perdió el reino. Aquella tarde perdió el temor de Dios. Aquella tarde David hizo algo muy peligroso. Dejó de escuchar al centinela, dejó de tener temor de Dios. Y yo vuelvo años atrás, pero David, ¿cómo es posible que alguien que te está persiguiendo, que te quiere matar, Dios te lo entrega en tus manos y tú solo le cortas un poco del manto y se turba tu corazón? Pero ahora no te da cuidado y no te da temor, que la historia comienza, que tu corazón ya no tiene temor, porque la historia hubiera terminado en la primera mirada que viste a Betsabé bañándose desde el terrazo de tu palacio. La primera mirada, si tienes el centinela en tu corazón, no hubiera habido más miradas, se acabó todo. No habría habido mensajero, ni adulterio, ni engaño, ni asesinato. Pero todo comenzó cuando el guardián dejó de vigilar. Ahora ya no te duele, David, mirar, desear, ya no te duele. Y ahora eres capaz de matar, de asesinar, de adulterar. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay personas que creen que el problema es la tentación, y la tentación no es el problema. La tentación ha existido siempre y siempre existirá. El problema comienza cuando tú dejas el temor de Dios en tu corazón. Cuando ya no tienes temor de tu corazón, entonces ¿cuántas tentaciones hay? Las que quieran. ¿Y cuándo se van a acabar? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que nos protege? El temor de Dios, el guardián que hay en nuestro corazón. Y cuando el temor de Dios deja de gobernar nuestras vidas, ahí es cuando comienzan todos los errores y todos los problemas que llegan a golpear nuestra vida. ¿Alguien me está escuchando? El temor de Dios nos recuerda quién somos. El temor de Dios nos hace pensar en las consecuencias. Nos hace amar más la santidad que el placer momentáneo. Y quien pierde el temor de Dios, pierde el guardián de su corazón. Porque el temor de Dios no es una cadena que te impide vivir. No, el temor de Dios es un guardián que te impide que el pecado entre en tu corazón. Pero David, el hombre que es capaz de perdonar la vida a Saúl, ahora es capaz de adulterar y mandar a Urías en medio de la batalla y abandonarlo. Ahora escuche bien, David se amaba a Dios. A diferencia de Saúl, no pide su trono, no pide que le honre ante los ancianos. El Salmo 51 es donde David se da cuenta que ha perdido el temor de su corazón. Y entonces él comienza en el Salmo 51 a clamar cuando viene el profeta Natán y le dice: David, tengo una historia. Hay quien tiene 100 ovejas y hay quien solo tiene una. Y viene un invitado a su casa. Y el que tiene 100 ovejas, para darle de comer al invitado, le dice: va a ir al que tiene una ovejita solo, la matáis, la traéis y la ponéis y se la dais de comer. Y David se llena de ira y dice: ese hombre es reo de muerte. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, David. Eso es lo que has hecho con Urías y con su esposa. Ese hombre eres tú. Y David se arrepiente. Y en el Salmo 51 tiene que escribir y decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. David entendió que la solución no era recuperar el trono, era recuperar el corazón que había perdido. Y aquí es donde quiero llegar. Y con esto es como quiero cerrar.
Alguien como Saúl perdió la corona, no la perdió, pero perdió el corazón. Alguien como Sansón mantuvo los dones, pero perdió la presencia. Y alguien como David dejó el guardián de su corazón, lo sacó de su corazón, el temor de Dios. ¿Sabe cuándo comienzan todos los problemas en una vida? Cuando no hay temor de Dios. El temor de Dios es un muro que te impide ir más allá de los límites. Y el temor de Dios no es pánico a Dios. El temor de Dios es temor a ofender a Dios y no tener su presencia. Y eso es lo que se descuidó David. Pero David tuvo que venir y recordar que la posición no tiene sentido si el corazón de Dios no está en ti, si la presencia de Dios no está en ti. Y en esta mañana yo quiero decirte algo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hemos perdido el temor de Dios? Antes no hablábamos ni una palabra y ahora hablamos 20. Antes no decíamos ningún pensamiento y hoy pasan miles de pensamientos en nuestra vida. Si estos grandes hombres de Dios no se conservaron, ¿cómo nos vamos a conservar nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando a veces con nuestro corazón? Parecemos personas llenas de activismo, llenas de programas, llenos de lugares, llenos de posiciones. Pero ¿dónde está la presencia? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el temor de Dios? Porque si no tienes temor de Dios, irás a lugares que no debas de ir. Tomarás cosas en tus manos que no debes de tomar. Y eso es lo que está pasando en muchas vidas y en muchas iglesias. Hemos perdido el temor de Dios. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios viene sobre nosotros para poner ese guardián. Necesitas el guardián. Y el guardián es el temor de Dios. El temor de Dios es lo único que te va a proteger. El temor de Dios es lo que te va a impedir llegar al pecado. Porque cuando el pecado llega al corazón, ya es demasiado tarde. Pero si hay algo que necesitamos hoy más que nunca, es que la iglesia tenga temor de Dios y se prepare para lo que viene. Viene la segunda venida del Señor, o mejor dicho, la venida del Señor. Viene el rapto, viene la venida del Señor. Y usted tiene que estar con ropas delicadas, con ropas santas, sin manchas, sin arruga. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios? Voy a pedir al coro que suba rapidito. Venga rapidito. Y escúchenme, deme 2 minutos para terminar. Yo quiero llevarle una reflexión en esta mañana. ¿Usted es la misma persona que Dios llamó? ¿O cambió con el tiempo? ¿Sigue ocupando la misma posición que tenía, pero ya no tiene el mismo corazón como Saúl? ¿Sigue fluyendo en los dones, pero ya no está la presencia de Dios? ¿Sigue en el trono, en el lugar, en la posición, en la familia, en los años de evangelio, en el testimonio que tiene, pero ya no hay temor de Dios? ¿Ya no te importa decir una palabra fea o una crítica a alguien? ¿Ya no te importa mentir si es necesario mentir? ¿Ya no te importa guardar rencor en tu corazón contra alguien si es necesario guardarlo? Porque ya no hay temor de Dios. Porque hay algo que cambió en tu corazón. Porque somos, o mejor dicho, ocupamos los mismos lugares, pero no somos las mismas personas. El Espíritu de Dios en esta mañana viene a confrontarnos. Usted no puede perder a Dios de su vida. No puede perder la presencia de Dios. Puede perder todo menos la presencia de Dios. Porque sin presencia somos como una planta de plástico. Tenemos apariencia, pero no tenemos vida. Y la idea de Dios no es tener una iglesia grande. La idea de Dios es tener hijos llenos del Espíritu de Dios. Y ojalá que sean iglesias, la más pequeña de España tenga 5.000 personas, la más pequeñita. Porque queremos que todo el mundo se salve. No estamos diciendo que las multitudes sean malas. Lo que estamos diciendo es que lo peor que puede haber son multitudes sin el corazón rendido a Dios. Así que yo le voy a pedir en esta mañana que cierre sus ojos ahí donde está y que adoremos a Dios.
que se ha perdido el temor de Dios, si ya no sientes la presencia, si viene a la iglesia, si trabaja, si tiene activismo, si tiene lugar, si tiene ministerio, si tiene posición, pero ya no te quebrantas, ya la palabra de Dios no te inspira, ya las oraciones no te hacen llorar. Quizás estés pasando por alguno de esos lugares donde perdiste la presencia, perdiste el temor. Pero ¿saben cómo termina? David termina diciendo: crea al mío Dios un corazón noble y un espíritu recto. Y la Biblia dice: pondré en vosotros un corazón nuevo. Os daré un corazón de carne y no de piedra. Y en esta mañana, si hay algo que necesitamos, es que Dios ponga un corazón nuevo dentro de nosotros. Somos muy profesionales, sabemos hablar bien, sabemos aparentar mejor, pero hoy lo que necesitamos es un corazón nuevo, un corazón lleno del temor de Dios, lleno de la presencia de Dios. No buscamos lugares, buscamos presencia de Dios. No buscamos actividades, buscamos relación con el Espíritu de Dios. El cristianismo solo se basa en Cristo. Te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Y por estos 2 minutos, haz una reflexión contigo. Olvídate de la iglesia, olvídate de los demás. Solo dile: Señor, todavía mantengo temor. El temor de Dios, el guardián, está en mi corazón. O hace tiempo que no tengo guardián. Hace tiempo que vas por libre. Hace tiempo que no le rindes cuentas a Dios. Hace ¿cuánto tiempo hace que no sientes la presencia? No cuánto tiempo de que no vienes a la iglesia, sino que no sientes la presencia, que no te quebrantas, que no lloras, que no eres la mujer que Dios llamó cuando eras joven o adolescente o hace unos años atrás, donde cualquier palabra te hacía quebrantarte, donde la inocencia era la guía de tu corazón. Pero ahora ya sabes mucho. Ahora ya no necesitas que nadie te enseñe. Ni siquiera necesitas que Dios te guíe. Bueno, si sientes la presencia bien, pero si no, te quedan los métodos, te quedan las tradiciones, te quedan las formas de hacer las cosas que has aprendido. Iglesia, tienes que volverte a Dios en esta mañana. Tenemos que clamar a Dios por un corazón nuevo. El Salmo 51 hoy lo tenemos que hacer nuestro. Crea en mí, oh Dios, un corazón noble. Espíritu noble me sustente. Crea un corazón limpio. No apartes tu Santo Espíritu de mí. No me deseches, Señor. Alguien tiene que clamar. Alguien tiene que pedirle a Dios por un corazón nuevo. Alguien tiene que salir huyendo y corriendo de la religiosidad, del activismo religioso, de las hipocresías teñidas de textos bíblicos. No se trata de la Biblia, no se trata de los textos, no. Se trata de la palabra de Dios, se trata de la presencia de Dios, se trata del corazón de Dios. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Clama como clamó David. Crea en mí un corazón limpio. Espíritu noble me sustente. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Siento que hay personas aquí que necesitan un trasplante de corazón. Y hablo en lo espiritual.
porque son muy profesionales. Miden las palabras para no perder el testimonio, pero han dejado de sentir la vida de Dios. Han perdido el temor de Dios. Y en esta noche nos arrodillamos, o en esta mañana, delante de ti, Señor. Quita el corazón de piedra. Levanta tus manos. A la cuenta de 3. Si hay alguien valiente en esta mañana que dice: pastor, yo necesito un corazón de carne. Yo necesito que Dios cree en mí un corazón limpio, un espíritu recto. Yo necesito que el temor de Dios, el guardián que me guarda, para no mirar lo que no debo, para no ir donde no tengo que ir, para no romper límites, para que mi lengua solo hable bendición, para que en mi corazón no haya cosas que todavía guardo. Por eso dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay alguien así, a la cuenta de 3,